Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Iba a estar hace un par de semanas, ayer, pero estaba muy enfermo esta mañana. Y ya estoy mejor, aunque me queda un poco de tos, pero gracias a Dios ya estamos mucho mejor y contentos de estar aquí entre ustedes esta mañana. Muchas caras conocidas, amigos de años, y otras que son nuevas, y eso también me da mucho gusto ver cómo está creciendo la obra. Nosotros en la iglesia en la calle Lima queremos extender una invitación. El 10 de noviembre estamos queriendo alquilar un predio grande y pasar todo el domingo juntos ese día 10 de noviembre en conferencia misionera. Y estamos invitando todas las distintas congregaciones afiliadas a la iglesia, que en realidad me pongo a contar, y depende de cómo uno lo cuenta, pero ya andan como 15, más de 15 lugares donde el Señor está levantando gente. Y entonces, hace mucho que no hacemos una conferencia misionera y queremos volver a hacerlo. Y esta vez nos gustaría mucho si ustedes nos pueden acompañar, los hermanos de Jesús María, de Malvinas, de Cachi. Va a venir un grupo de Cachi. Estuve la semana pasada en Cachi, fue muy lindo porque pude estar para ver el bautismo de dos personas que habían aceptado al Señor y creciendo en las cosas del Señor. Fue un tiempo muy grato, y hablando con ellos van a ver de mandar 5, 6, 7 personas a que estén, y sería la primera vez. Nosotros cada tanto vemos gente de Saldán en la calle Lima. Fuera de la familia Bromo nunca hemos visto a nadie de Cachi, entonces eso sería muy lindo. Eso no es cierto, vino una vez una familia, pero en general es algo inusual. Así que un domingo muy especial, así que tendría que haber hablado con vos antes, pero ya está la invitación hecha, así que los espero el 10 de noviembre. No tenemos el lugar, va a ser por la mañana, creo que comenzando en el horario de la mañana, tipo 10 de la mañana va a ser, y traer comida para compartir, y una reunión larga, pero compartiendo vamos a pedir que predique Marcelo, probablemente los que están en los lugares más alejados, Fabián, y probablemente un informe de las diversas congregaciones. Y la idea es que todos nos conozcamos. Yo tengo el privilegio de enviado por una iglesia, o un equipo enviado por una iglesia, para ir a comenzar iglesias en otras partes. Comienza, por supuesto, con la predicación del Evangelio, pero en la medida que hay personas que aceptan el Evangelio, que son convertidos y transformados, entonces ahora su vida gira alrededor de la palabra y de la comunidad que es la iglesia, que es donde el cristiano se desarrolla y va madurando. Entonces vemos ese modelo repetido en todo el libro de Hechos. Pablo que sale, Pablo que predica, iglesia establecida, y después Pablo sigue. Y lo que encontramos es de que en la segunda gira de Pablo, el Señor los llama y pasan por primera vez a Europa y comienzan una iglesia. La primera iglesia que comienzan es en el norte de lo que hoy en día sería Macedonia, en realidad al norte de Grecia, y en ese lugar comienza la primera iglesia en Europa, y es la iglesia de Filipos. Entonces establecen esa iglesia, pasan un tiempo con ellos, establecen a los hermanos, pero Pablo siempre tiene la intención de seguir más al sur, llegar a Atenas, llegar a Tesalónica, llegar a las distintas Corinto, las distintas ciudades de Grecia y más allá, porque su ambición es llegar a Roma en última instancia. ¿Y cómo se mantiene esa obra? Con la sociedad de las iglesias que lo van manteniendo. Entonces empezamos leyendo y vamos a ver cuatro ideas. Primero, la idea de la sociedad en la obra.
Segundo, el compañerismo en la sociedad en la defensa del Evangelio. 3, la idea de que si somos socios y defendemos el Evangelio, también vivimos vidas por las cuales damos un ejemplo en la carne de lo que es el Evangelio. Y después vemos de forma práctica cómo participaron en la obra. Y acá vamos a ver que participaron de dos formas: económicamente, finanzas, y segundo, mandando gente. Entonces la idea de ser socios en la obra, en Filipenses capítulo 1, versículos 3 a 4, dice, Pablo, comenzando la carta, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Y en el versículo 5 dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Yo doy gracias por la comunión de ustedes en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿De qué está hablando? La palabra es la palabra que todos conocemos. Por ahí es la única palabra que conocemos en griego, es la palabra koinonia, que es la idea de la comunión. Y es bueno saber esa palabra, porque es una hermosa palabra, y habla de la comunión, pero es una palabra compleja. No es simplemente esto es koinonia, cuando nos juntamos. Tengo entendido que más tarde algo vamos a comer, eso también es koinonia, una parte que me gusta mucho de la koinonia. Pero no es solamente eso, sino que es compartir la obra. En este caso, está hablando de la sociedad que ellos tuvieron con Pablo en la obra del Evangelio. Dice, porque ustedes, doy gracias por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. En el último punto vamos a ver detalladamente cómo ellos ejercieron o participaron, tuvieron esta comunión con Pablo. Pero en el versículo 6, rápidamente quiero que vean, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea que es un proceso que comienza a partir del momento que conocen al Señor Jesús. Y sigue el proceso, dice, hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es el día de Jesucristo? ¿De qué está hablando? Está hablando de su segunda venida. Algo que todavía no ocurre. Ojalá ocurriera. Yo ya estoy listo. No sé cuántos de ustedes, uno abre el diario y yo digo, ay, venga Jesús. Qué bueno sería que venga ya. Con el lío que hay en el mundo. Que venga directamente el Señor y ponga orden. Qué alivio sería. Y esperamos su venida, esperamos su llegada, pero no ha venido todavía. Y por lo tanto, la lucha continúa, la tarea todavía hay que llevarla a cabo, todavía tenemos la responsabilidad de predicar, llevar el Evangelio y establecer nuevas iglesias. Y la gente de Filipos, desde el primer día, entendieron eso. El carcelero, ¿se acuerdan del carcelero? Que fue convertido casi de una forma milagrosa. La mujer que vendía púrpura, que también fue convertida y que ofreció su casa para que Pablo estuviera ahí. Personas que desde el primer día, agradecidos por lo que habían recibido, dijeron, ¿cómo podemos también nosotros ayudar a que esto se extienda? Entonces ellos desde el primer día participaron. Y Pablo dice, esta obra no la comenzaron ustedes, esto fue obra de Dios. Es una obra que fue comenzada cuando Dios, por medio de Pablo, llega de forma poderosa a sus vidas. Y es una cosa que continúa, una obra que continúa en sus vidas. En el libro habla, y vamos a ver que habla mucho de la transformación interior de la gente, de nuevas formas de ver, nuevas formas de relacionarse, nuevas formas de vivir sus vidas. Habla de eso
habla de su crecimiento, su entendimiento de la palabra, y habla de eso todo como una misma cosa, porque es difícil en realidad separar las cosas. A veces creemos de que el crecimiento espiritual personal es una cosa, que la obra misionera es una cosa aparte, que el conocer la Biblia, algo intelectual, es una tercera cosa, y en realidad es todo un conjunto, porque si hemos entendido las Escrituras, entendemos lo que se nos pide en cuanto a nuestra vida interior, en cuanto a nuestra relación con los hermanos de la iglesia y en cuanto a nuestra relación con el mundo. Son cosas inseparables y Dios se manifiesta en nuestras vidas en cada una de esas dimensiones. Entonces, cuando acá dice, esta obra que se comenzó en vosotros y que hasta el día de hoy continúa, es un concepto amplio. Y porque Dios está obrando en ellos lo que anhelaban era de apoyar la obra de Pablo, de apoyar la obra en realidad del Señor, la extensión del Evangelio en Acaya, o sea, en lo que era Grecia. Entonces, la idea de la sociedad en la obra. Ahora, dijimos que parte de esto es crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, en el crecimiento del conocimiento de la doctrina, de en realidad entender de qué se trata el Evangelio, lo que es Evangelio y lo que no es Evangelio. Y Pablo habla de que parte de esto de ser socios en la obra, en el capítulo 2, habla de cómo ellos se habían convertido en defensores del Evangelio. Dice en el capítulo 2, versículos 12 a 18. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Si han sido salvos, entonces vivan vidas consecuentes con esa salvación. Dedíquense a los resultados de esa salvación. Promuevan el crecimiento con temor y temblor. Vivan como personas salvas. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Para que hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seas irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Así era el mundo los días de Pablo, y creo que todos estaríamos de acuerdo con decir que así también es nuestro mundo. Es un mundo maligno y perverso, y no es fácil mantenerse limpios y puros en este mundo maligno y perverso, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Entonces hay la idea completa. La importancia de vivir vidas coherentes. Y en el versículo 16, una palabra que a lo mejor se nos escapa, la importancia de esa palabra, dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano trabajado. La palabra asido es una palabra interesante en griego, epechontes o epecontes, una cosa así, no sé pronunciar. Pero tiene un doble sentido, se puede traducir de dos formas. Es la idea de asido, tomado de una cosa, de que lo agarramos y lo defendemos. Cuando uno va por la calle y ve que hay una mujer con su bebé y
que recién camina y de repente parece que va a salir a la calle donde uno ve como esa mujer lo va a agarrar a ese niño y lo va a tomar y lo va a tener en sus brazos de una forma muy, muy segura. Esa es la idea, de que lo que tiene valor lo agarramos, lo acogemos y lo protegemos, asidos de la palabra de Dios. Entonces es la idea de que defendemos la palabra de Dios. Y debemos defender la palabra de Dios porque es nuestra vida. Nuestra vida depende de esto. Y la vida de muchos más. Y si negociamos con el Evangelio, o si descuidamos el Evangelio, es cuestión de vida o de muerte. Entonces ellos entendieron el valor de esto, del Evangelio, y se agarraban, acogían el Evangelio y protegían, eran defensores del Evangelio. A la vez, una idea relacionada, la palabra se puede traducir de otra forma, que es la idea de levantar el Evangelio, hacer que brille el Evangelio. Y yo cuando pienso en esta dimensión de la palabra, siempre pienso en la Estatua de la Libertad. ¿Cuántos han visto una foto de la Estatua de la Libertad? La Estatua de la Libertad de Nueva York es una mujer que tiene un brasero, tiene una luz, una antorcha. Es la antorcha de la libertad, levanta esa antorcha con la idea de que sea vista en todo el mundo. Bueno, es esa idea. Y esto es más importante, porque ahí está hablando de la libertad política, que tiene su valor sin duda, pero nada en comparación con la libertad espiritual que nosotros vivimos, que experimentamos cuando recibimos la palabra de vida. Entonces, dice, ellos eran defensores y promotores o promulgadores de la palabra, de la verdad. Bueno, ¿y cuál era el trabajo de Pablo? El mismo trabajo de defender, y leemos las epístolas de Pablo, y una y otra vez sale en defensa del Evangelio, se opone a las falsas doctrinas del día, los muchos falsos maestros que se levantaban, y Pablo defendía con denuedo el Evangelio. Y estos hermanos habían entendido eso y también defendían el Evangelio. Y la mejor forma que nosotros podemos defender el Evangelio, y hay que tener mucho cuidado con esto, porque hay gente hoy en día que cree que su propósito como cristiano es salir en Facebook y atacar a todos los que no creen igual que ellos. No está hablando de eso. Creo que no es nuestra función corregir a todo el mundo. Es nuestra función cuidar de nuestra propia iglesia. De que aquí, con mucha gracia y con mucho amor, seamos fieles a la verdad, seamos fieles defensores del Evangelio. Y en la medida que cuidamos esto, hay un proceso por el cual esa luz brilla y sí se extiende más allá de las puertas de esta iglesia y tiene impacto en otras iglesias y en otros lugares. Si estamos viendo de que Dios está permitiendo conexiones de parte de la iglesia de Lima en otras partes, creo que es porque la iglesia de Lima ha querido ser fiel justamente en la defensa y propagación del Evangelio. Pero no ha sido por un proceso llevado adelante por Facebook, ha sido de vida a vida, persona a persona. Y el Señor va produciendo fruto en consecuencia. Entonces ellos entendieron muy bien esta importancia de ser defensores del Evangelio. Bueno, no puede ser una cosa no relacionada o separada de vivir en base al Evangelio. Y Pablo en el libro de Filipenses o en esta carta habla mucho de lo que implica ser, si somos creyentes, si hemos recibido el Evangelio, si hemos entendido lo que Cristo ha hecho a nuestro favor, eso tiene que afectar la forma que vivimos justamente en comunión los unos con los otros. En este mismo
pasaje que hemos leído recién, versículos 12 a 18, habla de esta misma idea. Dice que nosotros, en medio de la cual la generación maligna, en medio de la cual, versículo 15, resplandecemos como luminares en el mundo. Ahora, si entendemos todo el contexto de lo que está hablando, nos damos cuenta de que esto de ser luminares en el mundo no es solamente cuestión de predicar en la plaza, predicar en el mercado, en el caso de ellos, o subir mensajes a YouTube o lo que fuera, sino que había una vida que Pablo demandaba de ellos, una forma de relacionarse, que los separaba, que los diferenciaba del mundo. Y esto él lo habla en los versículos anteriores a este pasaje del capítulo 2, versículos 12 a 18. Justo antes de esto está el famoso pasaje que habla de cómo Jesús se había despojado de todos sus privilegios. Eso lo vemos a partir del 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Es un pasaje magnífico. Es el pasaje cristológico por excelencia en las epístolas de Pablo. Nos habla de su preexistencia, de la gloria que tuvo en los cielos junto a su Padre. Pero nos habla también de su humillación, su humildad en su encarnación, su voluntad de dejar al lado todos sus privilegios con el fin de ser obediente en última instancia hasta últimas consecuencias, hasta llegar a la cruz por nuestros pecados. Y el resultado es que Dios lo exalta y ahora es rey sobre todo rey, y al final toda rodilla se doblará y toda lengua va a confesar que Él es Señor. Ahí tenemos una cristología casi completa. Y es tremendo el pasaje. Pero Pablo nos da esa enseñanza en medio de este capítulo, donde en realidad está hablando de cuál debe ser la forma de vida de los filipenses. ¿Cómo comienza esto? Dice: en ustedes tengan también esta mente, esta forma de pensar que tuvo Cristo. Si Cristo, siendo Dios, se humilló y se encarnó para servir al Señor, a su Padre, para servir a la iglesia, cuanto más nosotros. Entonces, si rebobinamos y llegamos al principio del capítulo 2, tomamos seguido lo que está diciendo y vemos que está hablando de cómo debemos relacionarnos los unos con los otros. Versículo 1, capítulo 2 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, siendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso es lo que le quiere enseñar, que vivamos con la misma humildad de Cristo, que no busquemos sobresalir,
Que no busquemos hacer un nombre, no busquemos una posición, un lugar enaltecido en la iglesia. Que no hagamos nada por vanagloria, sino todo lo hagamos por humildad y por amor al otro. Ahora, ¿qué es lo que produce esto? No es fácil hacerlo. Porque llegamos todos a la iglesia y hemos conocido a Cristo, pero todavía está ese ego en nosotros que quiere ser reconocido, que quiere ser mimado, de que quiere ser tantas cosas. Y entra en conflicto con el ego del otro. Y si el Espíritu Santo no obra en nosotros, es inevitable el choque. Es inevitable hablar mal del otro. Toda una serie de cosas que proceden no del Espíritu de Cristo, sino de nuestro orgullo. Y el orgullo es veneno para la iglesia. Qué difícil sujetarse al Señor. Qué difícil sujetarse a los demás, a poner primero el bienestar de los demás antes que el otro. Pero es lo que hizo Jesús. Cuando empezamos a lograr esto por la gracia del Señor, se produce algo que nunca lo vemos en el mundo. ¿Dónde? ¿En qué organización? ¿En qué ambiente fuera de la iglesia se vive esto? En ningún lugar. A nosotros nos cuesta, en otros lados es imposible. Y en la medida que el Señor lo permite por su gracia, llegamos a ser, lo que dice Pablo, luminarios en el mundo. Por eso la doctrina enaltecida por sobre todo, sin una conducta cambiada, es al final algo terrible, porque la doctrina puede ser manejada también como un punto de orgullo. Yo soy el que entiendo y yo soy el que juzgo al que no ha entendido lo que yo he logrado entender. La doctrina bien entendida lleva a un cambio radical, emocional, psicológico, profundo del ser humano y la forma de relacionarnos los unos con los otros. Y eso sí produce un testimonio radical hacia afuera. Una luz que brilla en la oscuridad. Entonces, en defensa del Evangelio y dando ejemplo con nuestras vidas de lo que produce el Evangelio. Y yo creo que es algo que el Señor viene haciendo en este lugar. Yo sé que a veces con golpes, con problemas, con roces a veces. No han tenido roces, ¿no? Nunca. Acá todo siempre es muy fácil. Sabemos que no es así. Sabemos que ha habido asperezas. Pero el Señor en su gracia ha mantenido la iglesia. Y la iglesia va creciendo. Y en la medida que crece, empieza a ser una luz en el mundo. Bueno, ellos participaron en el Evangelio también de dos formas muy prácticas. Primero, con finanzas. Ofrendaban. Daban para el avance del ministerio. Capítulo 4. Vemos donde Pablo habla de esto. Capítulo 4, versículos 10 a 20. Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Estaba pasando mucha necesidad Pablo, los filipenses lo sabían, estaban preocupados por él, pero por diversas razones de logística, hoy en día a veces es complicado hacer que llegue plata de un lugar a otro. En aquellos días era mucho más complicado y no habían logrado hasta el momento de hacerle llegar una ofrenda a Pablo. Pero dice: ahora sí me ha llegado. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme
Y qué importante esto. El misionero o el pastor que solamente está dispuesto a predicar cuando le ofrendan, no sirve. Pablo nunca fue pensando, acá me van a dar una ofrenda. Nunca. Pero eso no quita de que la responsabilidad de la iglesia local no sea de cuidar a los que le ministran. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Dice, sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Dice, de cierta forma yo hubiera sobrevivido sin su ayuda. Y yo sé que el Señor hubiera cuidado de mí. Pero yo me doy cuenta de que la forma en que Dios ha querido cuidar de mí ha sido por medio de ustedes. Y esto me llena de gozo. Y es para el bien de ustedes. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. En el comienzo solamente ellos lo estuvieron apoyando a Pablo. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Fueron fieles ellos en el sostén económico de Pablo. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Quieren tener una iglesia que se llene de fruto? Sean generosos con los ministros de la palabra de Dios. Es así de sencillo. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Saben otra forma? Otra cosa que si quieren mantener una iglesia sana en lo económico, lo que deben hacer es ser generosos con los que están ministrando la palabra de Dios. Siempre la tentación es decir, no podemos ayudar a los misioneros o no ayudamos al pastor porque hay que pagar la luz. Y en realidad la prioridad es al revés. Si son fieles con los hombres de Dios, entonces Dios será fiel con la iglesia y les va a dar lo que les hace falta para mantener la iglesia, y eso va a redundar en la bendición de los miembros de la iglesia. Y no estoy predicando el evangelio de la prosperidad, es simplemente la matemática de Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo no lo digo, lo dice Pablo. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo era misionero y dependía de las ofrendas de la iglesia de Filipos. Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 5, habla de la importancia de apoyar al pastor local. 1 de Timoteo, capítulo 5. Nos damos cuenta que está hablando de las finanzas, porque dice en el versículo 16, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y no sea agravada la iglesia, a fin de que no haya que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, para que esto quede claro,
dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Nosotros empezamos hablando de la idea de la sociedad en el Evangelio y de que estamos buscando que las distintas congregaciones se hagan con el tiempo y no hay apuro. Es como cuando uno tiene los chicos en casa, a veces tienen 12, 13, 15 años y uno ya estaría listo de echarlos, pero uno sabe, no, todavía no es el momento, con tiempo todo llega. Entonces no hay apuro, pero la meta es de que cada uno en el tiempo apropiado pueda formar su propia familia y que sea independiente. Y quizás lo ideal es de que siempre haya una relación muy linda entre padre e hijo, de que el hijo siempre pueda consultar al padre, pedir sabiduría del padre, pero llega el punto en que el hijo y la hija son independientes y son responsables por tomar decisiones propias, por pagar sus propias cuentas, por pagar el alquiler, por criar a sus propios hijos. Eso es lo sano. Dios ha hecho de que la familia funcione de esa forma, así también con las iglesias. Dios quiera que siempre entre ustedes y nosotros siempre haya una relación donde nos apoyamos mutuamente y que si ustedes necesitan consejos puedan hablar con nosotros y viceversa, que nosotros podamos consultar con ustedes, que pueda haber una relación en conjunto, de trabajar en proyectos en conjunto, de llevar adelante el Evangelio. Con Ariel hemos hablado de qué lindo va a ser el momento que de aquí se plante la primera iglesia que salga de la iglesia de Saldana. Y eso para nosotros va a ser todo un gozo el día que ustedes puedan hacer eso y nosotros vamos a querer apoyarlos en ese trabajo el día que ocurra. Bueno, ¿cómo llegamos a eso? En la medida que cada iglesia va tomando responsabilidad por sus propios asuntos. Ahora, yo tengo que decirles a ustedes que ustedes en muchas formas han sido un modelo. Este lugar, el alquiler, ¿quién lo paga? Yo creo que el Centro Berser de esto no ha puesto un centavo. Ha habido momentos en que hemos hecho contribuciones en los primeros años al ministerio de aquí, pero nunca ha sido mucha plata. Siempre hemos estado para respaldar si hiciera falta, pero aquí ustedes se han hecho responsables por sus propios gastos. Y es una gran cosa, este hermoso lugar y todo lo que están haciendo. Nosotros no tenemos que preocuparnos por ustedes porque han demostrado muchísima madurez en eso. Entonces yo les felicito. Y sé que también han ayudado con diversos proyectos misioneros. Y yo quiero alentarlos a que en la medida que el Señor les permite, que se involucren más. Que estén pensando en dónde vamos a nosotros algún día comenzar una iglesia. Y mientras tanto, ¿cuál de las otras congregaciones, quizás de las nuevas, dónde podemos ayudar? Yo sé que, por ejemplo, su pastor ha viajado y ha estado en San Juan y ha estado en San Luis y que ustedes lo han respaldado en eso. Entonces, en ese sentido, ya están ayudando en otras partes. Entonces, todo muy bien. Y sé que en algunos momentos han ayudado económicamente a su pastor, pero tiene que llegar el punto en que su pastor pueda recibir suficiente para dedicarse al ministerio tiempo completo. ¿Estamos para eso ya? Creo que no. Pero podemos comenzar de a poco. Cuando él viaja, ¿quién paga el viaje? Sería bueno que de aquí haya una ofrenda para ayudarlo con los viajes. Sería bueno de que allá también, donde él va, de que reciban una ofrenda para ayudar con la nafta. Pagar esos gastos, para que no salga de su propio bolsillo. Que haya una ofrenda mensual, aunque por ahora no sea nada parecido a lo que él necesita para pagar su alquiler y mantener su casa. Pero si empezamos con un plan progresivo,
Si empezamos con lo que tenemos, decimos, por lo menos haremos esto. El Señor muchas veces permite de que con el tiempo podamos hacer más y más y más, hasta que estemos ya cumpliendo con todo lo que el Señor quiere que estemos haciendo. Así fue en la iglesia de la calle Lima. Al principio había un solo pastor y ese pastor era yo, y a mí la iglesia de Lima nunca me pagó. Yo por eso, para mí una ventaja de eso es de que yo siento mucha libertad de hablar de las finanzas, porque de acá yo no recibo nada. Yo recibo mis finanzas de iglesias en Estados Unidos que han sido fieles ya por casi 30 años. Porque hay iglesias donde yo no he ido en 10 años o más. Y sin embargo, todos los meses ahí están ayudando para que yo pueda estar en el ministerio aquí. Entonces, con el paso del tiempo, la iglesia en Lima pudo mandar 2 familias misioneras, la familia que está en Cachi y la familia que está en La Rinconada. Y el sostén completo de esas 2 iglesias salen de las ofrendas de la iglesia de la calle Lima. Y con el paso del tiempo pudimos empezar a pagar medio tiempo, no llega a medio tiempo, pero se sostiene a 3 pastores, a Juan, a Carlos y a Manuel. Y el último paso que el Señor ha permitido que demos es de empezar a sostenerlo tiempo completo a Manuel, para que él no tenga que trabajar todos los días como médico para sostener su familia y pueda dedicarse. Él todavía trabaja, creo que un día por semana, pero fuera de eso tiene libertad de dedicarse tiempo completo al ministerio de la iglesia. Es una bendición para nuestra iglesia. Ahora, son marcas de una iglesia madura, y uno no espera que eso ocurra de un día para otro, pero debe ser la meta. Y si empezamos ahora con lo que sí se puede hacer, entonces con el tiempo el Señor nos va bendiciendo y se va expandiendo la capacidad que tenemos de ministrar de esta forma a los que nos ministran a nosotros. Entonces, si ustedes entendieron esto, yo les sugiero que entre algunos de los hombres responsables se junten y empiecen a hablar qué podemos hacer ya. ¿Cuál es el paso que podemos dar ya? Entonces, participando de la obra, el primer paso en las finanzas, y quizás más importante aún, ellos también mandaban gente para que sean de bendición a la vida del Padre. Capítulo 2, versículo 19, 30 dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis el mérito de él, que como hijo a Padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Pablo no podía ir, entonces mandaba a su hijo en la fe, a Timoteo, que fuere. El Evangelio siempre se extiende por medio del ministerio personal de personas. Se manda a Timoteo. Pero no de que ellos solamente recibían, y esto es muy importante. A veces la marca de una iglesia no madura todavía es de creer de que todo es recibir. ¿Quién me vas a enviar? ¿A qué me vas a enviar? Estamos esperando recibir. Ellos entendieron que también a ellos les tocaba no solamente recibir, sino que era su responsabilidad enviar. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Pablo les manda a Epafrodito. ¿Por qué? Porque
Epafrodito había sido enviado por ellos a él. Y vemos lo que pasa. Mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Miren con qué términos se refiere a este hombre Epafrodito. Vuestro mensajero. Este hermano, este compañero de milicia, es mensajero de ustedes. Ustedes me lo enviaron. Fue él el que trajo la ofrenda. Vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pobre Epafrodito llegó ayer, se enfermó y la noticia llegó a la iglesia. Y él estaba preocupado, no por sí mismo, sino por la preocupación de los hermanos en Filipos. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza, así que le envío con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, o sea que mandaron a su mejor hombre, me parece, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio. No solo enviaban dinero, a veces es lo más fácil. Mandamos dinero y ya está, nos olvidamos. Mandaron gente, mandaron uno de los mejores. Mandaron a ese hombre que si no está el domingo deja un hueco muy grande. Se nota su ausencia. Cuando él no está, se nota su ausencia en la iglesia. Los demás lo extrañan, la iglesia lo extraña. Mandaron el mejor para ministrarle a Pablo. Esto es ser socio en el Evangelio. Y es nuestro anhelo de que ustedes y nosotros también en la calle Lima seamos dignos de que de nosotros se digan cosas similares, de que seamos fieles en el ministerio del Evangelio y que tengamos una comunión en el Evangelio que solamente el Señor nos puede dar, y que juntos podamos decir los unos de los otros, siempre en todas nuestras oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. Desde el primer día hasta ahora, damos gracias. Filipenses habla mucho del gozo. Pablo habla del gozo una y otra vez. ¿De dónde viene el gozo? Viene de trabajar juntos en el Evangelio. Que el Señor nos dé mucho gozo a nosotros. Que el Señor a ustedes también les dé mucho gozo. Que sea un gozo compartido entre ustedes y nosotros. Padre Celestial, gracias por lo que estás haciendo en este lugar. Señor, hace de esta iglesia una gran iglesia defensora del Evangelio, una luz en un mundo perverso y maligno. En el nombre de tu Hijo, Jesús, para su gloria, pedimos todo esto. Amén.